para mejorar tu eficiencia energética. Y eso te genera unos certificados de ahorro energético. Unos biocombustibles más avanzados que sería como el combustible renovable, pero en vez de producirlo. Pero yo creo que también hay algo diferencial en lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años. Muy buenas a todas y a todos. Hoy nos encontramos con Carlos Suárez, director B2B Movilidad de Repsol. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, Repsol, empresa multienergética que, como todos conocemos, lleva muchos años apostando por la mejora de la sostenibilidad en el transporte y en la logística. Y como primera cuestión que te quería plantear, Carlos, es que nos comentases las iniciativas que está tomando Repsol para optimizar la eficiencia energética de los combustibles que ofrecen a las empresas de transporte y logística. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad a Repsol de contar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que hemos venido haciendo en el pasado durante muchos años, ¿no? Dentro de eficiencia energética, cuando hablamos de eficiencia energética, lo primero que se nos viene a todos a la cabeza es disminución de consumo, ¿no? Pero yo creo que también hay algo diferencial en lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años, que cuando hablamos de eficiencia energética ya hablamos también de disminución de emisiones de CO2, ¿no? Lógicamente, una disminución del consumo conlleva una disminución de emisiones de CO2, pero hay otras muchas maneras de disminuir las emisiones de CO2. Y hoy, si yo tuviera que decir cuál es el mayor reto el que se enfrenta el sector de transporte, no solo de cara a futuro, sino desde ya, es cómo lograr esa eficiencia energética, cómo lograr disminuir esas emisiones de CO2, porque es un problema que nos preocupa a todos, ¿no? Y es un problema que tiene muchos actores entre medias y que todos tenemos que formar parte de la solución, ¿no? En Repsol llevamos trabajando en el mercado de los combustibles desde su inicio. En cuanto a la calidad de los combustibles de Repsol, yo creo que es conocido y es uno de los valores por los que se nos reconoce como marca, los aditivos que utiliza Repsol y que ponemos a disposición de todos nuestros clientes, transportistas, flotas, clientes individuales, pues son específicos de Repsol, son diseñados en nuestro propio Tech Lab, están apoyados en años de conocimiento y en sectores como la automoción deportiva, habiendo patrocinado durante muchos años, por ejemplo, el negocio el deporte de MotoGP, con lo cual están testados pues, en los entornos más severos y más exigentes, ¿no? Y de cara a futuro, lo que hemos hablado de la eficiencia energética, yo creo que más adelante te puedo dar un detalle de todas las diferentes opciones que estamos valorando dentro de Repsol, que estamos ofreciendo ya dentro de Repsol, para que sean nuestros clientes los que decidan, en función de sus necesidades, en función de cómo trabajan, en función de una flota, las distancias a las que se muevan, son ellos los que debéis elegir, oye, pues yo quiero este tipo de energía. Lo importante es que en Repsol vamos a tener la energía que necesitáis para vuestra movilidad, con la mayor eficiencia y con la mayor reducción de emisiones de CO2. Estás hablando de clientes, Carlos, y precisamente pues me gustaría saber cómo está colaborando Repsol con los fabricantes de vehículos, con empresas logísticas, en esa transición hacia un uso más eficiente de las energías alternativas. Sí. Fíjate cuando hablamos de colaborar y hablamos de movilidad, estamos aquí hablando en particular de la logística y el transporte pesado, pero esto no solo nos afecta a nosotros, afecta a cualquier ámbito de la movilidad. Y te voy a poner un ejemplo, afecta a la movilidad marítima, afecta a la movilidad aérea, afecta al agro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, nosotros lo primero es, ¿qué hay novedoso ahora de lo que estamos ofreciendo que debemos testar que funciona adecuadamente y que incluso supera en prestaciones en algún caso al carburante tradicional? Pues el combustible renovable, ¿no? ¿Y qué es el combustible renovable? Pues el combustible renovable no deja de ser un combustible cuyas características químicas son absolutamente idénticas a las del combustible tradicional, con la diferencia no menor que no se ha utilizado el petróleo para producirlo, sino que se han utilizado una serie de residuos de origen vegetal o de origen, digamos, agroalimentario, que nunca compite con la comida porque son precisamente residuos,
y que somos capaces de procesarlos en nuestras instalaciones y convertirlo en un carburante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues hemos hecho acuerdos, hemos hecho pruebas por multitud de empresas de transporte, desde Volvo, Scania, lo hemos hecho también con empresas del sector agro, lo hemos hecho, para ponerte otro ejemplo, lo hemos llegado a hacer con el ejército, en el sector en sus propios vehículos, que además tienen una antigüedad mayor, ¿no? Lo hemos hecho con el tren, lo estamos haciendo con Renfe también para validar esos carburantes, lo hacemos con el ejército, como te he comentado, pero no solo para la movilidad terrestre, sino lo hemos hecho para la aviación. Ha volado ya un F-18 con un carburante que se llama SAF, que es el nombre que se le da al combustible renovable para la aviación, y ha volado un F-18, han volado la patrulla Águila, etc. O sea, está testado en diferentes ámbitos de movilidad, ¿no? Y la cooperación con constructores, clientes, etc., ha sido máxima, y además nos ha permitido testar, y me voy a bastantes años atrás, con clientes que han empezado a consumir con nosotros combustibles renovables, por ejemplo en el sector de transporte, flotas, que ya tenemos muchos clientes que son nuestros y lo consumen, pues nos ha llevado a testar que no existen diferencias de consumo, que no existen diferencias de ningún tipo que pueda decir, oye, aquí no hemos cambiado, pero esto va un poco peor, no existe nada. ¿Qué sí que existe? Pues una reducción de las emisiones de CO2 del entorno del 90%, ¿no? Y eso se llama eficiencia energética. Oye, muy interesante lo del F-18, ¿eh? Sí, sí. No tenía noción de ello. Entonces, a raíz de todo esto, ¿cómo está Repsol liderando pues, la oferta de combustibles alternativos? Me refiero a hidrógeno verde, biocombustibles avanzados, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que cuando hablamos de combustibles alternativos, primero, qué buena época, cuando estamos en un momento como este, en el que hay transición, y la transición lo que te lleva a esa incertidumbre, ¿no? Pues hay dos formas de afrontarlo, ¿no? La primera forma de afrontarlo es un poco de miedo, un poco de vértigo, decir, oye, madre mía, ¿cuál va a ser la tecnología ganadora? Fíjate, me pongo desde el punto de vista de Repsol, de suministrador, pero me pongo desde el punto de vista del cliente y os pasa 3/4 de lo mismo, es decir, oye, y el camión eléctrico y el... Bueno, es un reto, es retador, pero realmente sobre todo es una enorme oportunidad, porque ahora se abre un amplio abanico de diferentes energías con diferente estadio de evolución y que va a permitir pues, que el cliente acabe eligiendo una u otra. Entonces si vamos de corto plazo a largo plazo, pues ahora tenemos dos realidades clarísimas en el corto plazo. La primera es los combustibles renovables. Los combustibles renovables ahora mismo están en disposición de 500 estaciones de Repsol, 600 estaciones de Repsol, de hecho, que celebramos las 600 esta semana, y queremos llegar a 1.500 estaciones de servicio el año que viene. Está a disposición de las flotas, porque de hecho nosotros empezamos ubicando este combustible renovable en zonas destinadas principalmente para flotas, pero ya lo hemos abierto también para el cliente tradicional. Es un combustible nuevo que se llama Nexa y que es específico y que tiene unas prestaciones y unos aditivos que lo hacen muy singular, ¿no? Esa es una realidad al corto plazo a la que se puede sumar no solo el sector de transporte, sino el usuario habitual. La segunda, que es una realidad también, es el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, pues Repsol también está en el top 3 de despliegue de red de carga en España. No solo los puntos de recarga que tenemos en prácticamente todas nuestras estaciones de servicio, sino que en lo que estamos participando en redes abiertas como IBIL, la red IBIL, que bueno, con origen en el País Vasco pero ubicada en otras geografías, acuerdos que hemos llegado en Barcelona, etcétera, que estamos llegando a acuerdos con muchísimos ayuntamientos para facilitar el despliegue de la red. Claro, en el sector del transporte, hoy por hoy, digamos que está un paso por detrás del combustible renovable porque conlleva, sobre todo en el transporte pesado, pues un cambio de vehículo y una serie de necesidades que posiblemente necesiten más desarrollo en el tiempo. Pero para vehículos de reparto,
para vehículos que realizan trayectos conocidos en un breve espacio geográfico, etcétera, pues la electricidad es otra realidad que está hoy, es disponible y nuevamente reduces las emisiones de CO2, ¿no? Ventaja del combustible renovable volviendo atrás, no tienes que cambiar el vehículo. Entonces hoy si lo haces desde el punto de vista del coste de poseer el vehículo, pues al final es mucho más rentable a día de hoy un vehículo tradicional utilizando combustibles renovables, logrando una importante descarbonización, que un vehículo eléctrico. Y si vamos un poquito más adelante, y perdona que me enrollo un poquito, tenemos luego la parte del hidrógeno, que el hidrógeno, digamos que Repsol igual está apostando por el hidrógeno. De hecho, nosotros en Repsol somos en España el mayor productor de hidrógeno, porque es una materia prima fundamental para nuestras instalaciones industriales, y estamos ya desarrollando y hemos hecho acuerdos con ALSA y con diferentes compañías para el desarrollo de plantas de hidrógeno. Pero a este, digamos que le queda un medio plazo plus, es decir, todavía le queda un poco más. Y luego existe otro desarrollo adicional, es unos biocombustibles más avanzados, que sería como el combustible renovable, pero en vez de producirlo a través de residuos agroalimentarios, como te he comentado, sería producirlo capturando directamente el CO2 de la atmósfera para formar esa molécula, igual químicamente que la molécula del combustible fósil, que pudiera funcionar en el vehículo. Y digamos que eso también está en un estado más allá en el plazo, porque requiere el desarrollo de unas tecnologías que estamos testando. Y yo te pongo un ejemplo, en España el año que viene, en 2025, en la refinería de Petronor se va a poner la primera planta piloto que va a hacer capturar el CO2 de la atmósfera. Es una planta piloto de una inversión muy significativa, con una producción baja, pero que es piloto, con una JV con Saudi Aramco, y lo que va a hacer es fabricar combustible renovable para la automoción o combustible renovable para la aviación. Bueno, Carlos, nos has hablado de hidrógeno verde, nos has hablado del nuevo combustible Nexa y también nos has hablado del vehículo eléctrico. Precisamente quería incidir un poco más en esta cuestión, en lo que está haciendo Repsol pues para mejorar y crear una infraestructura eléctrica acorde a las necesidades actuales en vehículo industrial. Fíjate, con el vehículo industrial estamos haciendo, o nos pasa algo similar a lo que nos pasa con el vehículo particular. ¿Y a dónde voy con este punto? Es decir, como te he comentado, tenemos una amplia red de puntos de recarga eléctrica, que si miramos el grado de utilización que tenemos en base al consumo real y la existencia de vehículos eléctricos, pues la verdad es que tenemos sobrecapacidad para hacer la recarga de vehículos eléctricos. Sin embargo, luego a veces queda la sensación, cuando sobre todo se oye en foros, etcétera, oye, que la importancia del despliegue como uno de los temas críticos para el desarrollo del vehículo eléctrico, y la realidad es que yo creo que es importante, que hay que desmentir ese mito. Es decir, no es un problema la disponibilidad de puntos de recarga para el despliegue del vehículo eléctrico, sino hay mucho recorrido todavía de crecimiento en los vehículos eléctricos para saturar la red existente de recarga eléctrica, digamos, en dominio público, ¿no? Lo que sí que es cierto, y eso se vio, yo creo que fue célebre no sé qué puente de este año, bueno, no me acuerdo, fue un puente festivo, sí, que fue bastante célebre porque había bastantes vehículos eléctricos y se generó una cola enorme, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿la red está dimensionada para los picos que van a ocurrir 2 veces al año? Pues en ese sentido la respuesta es no. Es decir, ¿tiene sentido económico que se despliegue una red para los picos que van a ocurrir 2 días al año? Pues la respuesta es, de momento no, porque hay mucho recorrido en el crecimiento del vehículo eléctrico para saturar la red disponible. Dicho esto, en Repsol seguimos desplegando red eléctrica de puntos de recarga, y lo vamos a seguir haciendo tanto dentro de nuestras instalaciones como con acuerdos, por ejemplo, como el que hemos llegado con Mercadona para instalar puntos eléctricos en sus instalaciones, como acuerdos que estamos llegando con distintos organismos públicos y también poner puntos de recarga en sus instalaciones. En el sector de transporte, ¿qué es lo que ocurre? El sector de transporte es muy específico y sus puntos de recarga van a requerir unas necesidades de recarga tanto en velocidad como en potencia significativamente superiores a las del vehículo público.
o sea, vehículo normal, el turismo del particular, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando lo mismo para tener nuestros hubs de recarga en las zonas principales donde así se requiera, pero me remito a la anterior, es decir, todavía no hay una demanda de vehículo de energía eléctrica por parte de vehículo pesado que te pueda decir no tengo puntos de recarga. Entonces, acompasaremos el crecimiento a medida que la demanda así nos lo pida. Perfecto, gracias Carlos. Mira, vamos a cambiar un poco de tercio y me gustaría que nos contases pues cómo afectan las políticas ambientales de la Unión Europea al modelo de negocio de Repsol. Pues el impacto es directo, pero yo más que el impacto yo también diría la oportunidad otra vez, ¿no? O sea, Repsol en su momento fue la primera compañía que anunció que en el año 2050 iba a ser neta de emisiones cero, con lo cual la primera del sector de la energía, con lo cual ya se anunció un compromiso porque podíamos haber dicho, oye, vamos, no haber dicho nada o acatar el cumplimiento conforme a lo que establecía la regulación. Si miramos incluso la curva que Repsol publica y que es oficial todos los años de reducción de nuestras emisiones, no solo estamos cumpliendo el plan para llegar a esas emisiones netas en el 2050 cero, no solo lo estamos cumpliendo, sino que estamos yendo significativamente por encima de lo que estaba previsto. Nuestro negocio tradicional, digamos que Repsol, históricamente, y ha venido siendo asociada a una empresa, digamos, petrolera. Repsol ha cambiado significativamente en los últimos años y ya no es una empresa petrolera, es una empresa energética. Y es una empresa, además, multienergética, porque Repsol es una empresa eléctrica, es una empresa con producción de electricidad, es una empresa con muchísimos clientes de electricidad, somos la empresa que más ha crecido en los últimos años en clientes con consumo de electricidad en su propio hogar. Seguimos manteniendo nuestro core business del negocio de los combustibles tradicionales, pero estamos en el negocio de la química, estamos en el negocio del refino, estamos en el negocio de los lubricantes, es decir, somos una empresa multiservicios, multienergética. Multienergética, ¿por qué? Porque antes te he dado el ejemplo, es decir, todas las energías que estén disponibles y en particular para el mundo de la movilidad, en todas ellas Repsol va a estar. Ya te he dicho hidrógeno, te he comentado electricidad, hemos hablado de biocombustibles de primera generación, biocombustibles de segunda generación, carburantes que no tienen tanta reducción de emisiones de CO2, pero sí la tiene, por ejemplo, como el gas natural licuado, el gas natural comprimido, etcétera. Estamos en todas. Entonces, ¿cómo nos afecta? Pues nos afecta de una forma muy buena, porque nos permite desarrollar nuevas líneas de negocio, nos permite aprovechar, apalancarlos en nuestros activos, y yo voy a ponerte un ejemplo muy claro. Nuestros antiguos complejos industriales, que antes se llamaban refinerías, ahora son complejos industriales que están en plena transformación industrial, de manera que donde antes fabricaban gasolina y gasóleo, pues, y utilizaban petróleo para fabricar eso, pues ahora fabrican biocarburantes que utilizan aceite usado de cocina, que puedes ir ahora mismo a una estación de Repsol con tu botella de aceite usado, la dejas ahí, te dan un descuento para que utilices en Wilet y ese aceite va a nuestra refinería para que se procese. Pero no solo eso, sino que vamos a cambiar también en los complejos industriales, vamos a utilizar otro tipo de materias primas para fabricar plásticos, bioplásticos, biogás, biometano, una oportunidad fantástica, ¿no? Bueno, Carlos, continuando con la pregunta anterior, me gustaría saber cómo se está preparando Repsol precisamente para cumplir con las regulaciones que buscan la reducción de combustibles fósiles y el aumento de la adopción de combustibles renovables en el transporte. Esa es una buena pregunta y eso me lleva a pensar que cuando hablamos de transición, ¿no? Cuando hablamos de transición energética, cuando hablamos sobre todo de sostenibilidad, todos tendemos a pensar en sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Pero se nos olvida que hay otra sostenibilidad que se llama sostenibilidad socioeconómica, ¿no? O sea, yo creo que esta transición y esta reducción de emisiones de CO2, que es una obligación por parte de todos, debe ser sostenible en los dos aspectos. Debemos lograr esa reducción de emisiones de CO2, pero debemos lograrlo de una forma que sea sostenible socioeconómicamente hablando. ¿Y eso a dónde nos lleva? Cualquier medida que lleve a la imposición de alguna energía, digamos por decreto, sobre otras energías para reducir emisiones de CO2,
que no sea sostenible no va a tener un pésimo efecto. Primero, porque no se va a adoptar lo rápido que se quisiera. Si no hay personas que estén dispuestas a pagar un extra coste por determinada tecnología que aún no está suficientemente madura, es que no se va a adoptar. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos apostando muy fuerte en el corto plazo por los combustibles renovables, porque los combustibles renovables de facto producen o consiguen una reducción de más del 80% de las emisiones de CO2, que lo tenemos ya, que está a nuestro alcance, que no hay que cambiarse de vehículo, que no requiere ningún tipo de extracoste adicional. Luego ya, cuando la tecnología se vaya desarrollando, y estoy hablando en particular ya para el sector de transporte, porque yo creo que en el sector de movilidad eléctrica para el vehículo de turismo, todavía los coches eléctricos son un poco más caros, pero digamos que ya entra dentro de lo razonable y ahí el cambio se puede hacer de manera gradual y ahí estamos nosotros para suministrar la electricidad. Pero el sector de transporte todavía le queda un camino por recorrer. Nos queda un camino por recorrer para tener tecnología, baterías en los camiones que duren lo que tienen que durar, sistemas de carga rápida para que el repostaje se pueda hacer en el tiempo adecuado. Entonces, ¿cómo nos estamos adaptando? Pues nosotros nos adaptamos con lo que te he dicho, dando todo el pool de posibilidades energéticas a nuestros clientes, acompasando ese desarrollo con el desarrollo de la tecnología y ofreciendo lo mejor para que nuestros clientes elijan lo que realmente necesiten. Bueno, Carlos, ya durante esta entrevista nos has hablado todo lo que está haciendo Repsol para mejorar la eficiencia energética en la movilidad de las empresas del sector a través de vuestros combustibles. Pero ¿Repsol tiene alguna otra forma de mejorar esta eficiencia para las empresas del sector? Pues sí, y yo creo que es un desconocido que llevamos un año, yo creo aproximadamente lanzándolo y ahora realmente lo estamos impulsando y tiene que ver con los CAEs, que son los certificados de ahorro energético. Ahora mismo regulatoriamente cada vez que haces un cambio, y yo te voy a poner un ejemplo, algo que son directos que afectan a las flotas, pero otras cosas que aunque no afecten a la movilidad en sí, afectan a las empresas, ¿no? Del segundo ejemplo que afecta a la empresa, pues cambiar las luces. Si decidierais cambiar toda vuestra luminaria por una luminaria más eficiente, con menor consumo, eso te permite, determinadas obras con determinados requisitos, obtener unos certificados de ahorro energético. Si cambias tu sistema de aire acondicionado, de calefacción, etcétera, etcétera, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es decir, existen una serie de criterios que ya están establecidos de cosas que puedes hacer para mejorar tu eficiencia energética. Y eso te genera unos certificados de ahorro energético específico de transporte. Cuando cambias los neumáticos y garantizas que por ese cambio de neumáticos está mejorando el consumo y por tanto hay una eficiencia. Cuando implantas un nuevo sistema de telemetría y ese sistema de telemetría te permite mejor optimizar tus rutas y generas una eficiencia. Cuando cambias un vehículo de combustión tradicional y lo pasas a un vehículo eléctrico y te genera una eficiencia y un ahorro. Todas estas cosas que te he dicho, algunas muy ligadas con la movilidad y otras con tu día a día, todas esas generan ahorros de certificados de ahorro energético. En Repsol lo que os estamos ofreciendo es, todas estas cosas que os estoy planteando conlleva una inversión, pues te tienes que comprar un vehículo eléctrico, tienes que hacer una obra, tienes que cambiar una luminaria, tienes que cambiar unos neumáticos, tienes que comprar un sistema de telemetría. ¿Qué hacemos en Repsol? Nosotros os compramos esos certificados de ahorro energético que vais a generar, con eso vais a poder financiar esa obra que habéis realizado y os estamos potenciando y ayudando en ese cambio. Es decir, y es algo a la que vamos a ir a todos y cada uno de nuestros clientes, que son muchos, gracias a Dios, porque yo creo que Repsol, y en particular en este sector, Solred, pues tiene un amplísimo abanico de clientes, y vamos a ir uno a uno a cada uno de vosotros a ofreceros, a explicaros en qué consisten los CAEs, estos certificados de ahorro, qué oportunidades tenéis, cómo incluso en vuestro día a día, sin conocerlo, podéis tener acciones que están teniendo un ahorro de CAEs que tienen un valor y que Repsol os va a ayudar a monetizar ese valor, ¿no? Y yo creo que de verdad que esto es muy interesante porque aquí nuevamente cerramos el círculo, ¿no? Aunque nos vamos un poco fuera de los carburantes y de la relación habitual que tenemos con Repsol, cerramos el círculo de, oye, eficiencia energética no solo en la movilidad, sino en mi día a día, ¿no? Bueno, pues la verdad, Carlos, que esto de las CAEs yo tenía
un desconocimiento total y me ha parecido interesantísimo. Solo me queda darte las gracias por tu presencia, por habernos concedido unos minutos a Difundal y a Transporte Profesional y Track, a nuestros medios. Y la verdad es que hemos aprendido bastante de todo lo que está haciendo Repsol en esta apuesta firme y decidida por la sostenibilidad en el transporte. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias por el trabajo que realicéis, que yo creo que es fundamental para el sector. Gracias.